Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos un tema que, como aquello cuando decimos sota caballo rey, tiene tres saltos, tres jugadas, tres obras maestras que nos analizará, como no, nuestro gran predictor del presente futuro, el profesor Tristán Castell de Pinós, que lo saludamos. Bienvenido a Sapiens, profesor. Buenos días. Pues bueno, de nuevo en Sapiens, con nuestros oyentes tan fieles y que siempre nos soportan con sus opiniones y que nos hacen sentir que realmente estamos de alguna forma haciendo una función real y efectiva. Por cierto, y quiero decir que esta semana, aparte de todo lo que está ocurriendo, personalmente me han ocurrido unas cosas muy directas relacionadas con Sapiens, que ha sido la visita de 3 oyentes del Vallés Oriental que han venido aquí y que quisieron, ya habían venido antes y me propusieron compartir una experiencia metafísica iniciática en el dolmen tan maravilloso que tenemos aquí, y con lo cual participamos de un día absolutamente precioso. Hicimos unas iniciaciones muy bonitas y que, en fin, para mí ha sido pues también un refrendo de que nuestro trabajo en Sapiens llega pues a todas partes, sobre todo a las partes donde hay gente verdaderamente interesante y que conecta con nosotros. Bueno, cuéntanos esta experiencia. Además, decir que está siendo un éxito tu exposición en un lugar emblemático, cargado de energía, que aún es visitable, ¿verdad? Sí, hasta el 16 de junio mi exposición Mars va a estar ubicada en la sala gótica del Castillo de Calonge, que es un lugar absolutamente, para los que nos gusta la Edad Media y para los que hemos conectado siempre con estos poderes maravillosos de los castillos y las catedrales, es un lugar verdaderamente emblemático. O sea que vale la pena aparecer, y aparte que la exposición fotográfica es francamente de un nivel, no lo digo por ser yo mismo, es de un nivel muy alto, la verdad. Es que es como todo, ¿no, profesor Tristán? Es saber captar lo bello de cada cosa. Uno puede decir, uy, esto es feo, esto no me gusta. Oiga, pero seguro que tiene cosas bellas. Y si una cosa ya es bella de por sí, encima la exacerbas positivamente. Y es lo que tiene tu ojo y tu mano fotográfica. Sí. Bueno, es que el camino del arte es el camino hacia el ángel, ¿eh? Es decir, que todo lo que es la exaltación de la belleza en todos los sentidos, poesía, buena literatura, música especial, pintura, arquitectura, escultura, es toda esa exaltación de lo bello, que es justamente, digamos, lo contrario a la exaltación de lo oscuro, de la muerte, de la putrefacción, del destino oscuro de la materia. Ese es el verdadero camino, digamos, hacia, vamos a decir, ángel o un estado angélico, como, digamos, una palabra que engloba muchas cosas. Sino, digamos, o quizás podemos decir la maduración espiritual fuera del tiempo y de la materia, ¿eh? Pero para hacerlo, digamos, como más rápido, no es el verdadero camino al ángel, ¿no? Por lo tanto, viva el arte. Y viva, claro que sí. Y viva el arte y el artista que lo genera, cómo no. Profesor, en estas fechas, finales de mayo, principios de junio, hubo alguien que se inspiró hace un montón de años atrás
Y estas reuniones que hay, pues, de sociedades secretas, sociedades discretas, círculos económicos de muchísima influencia y poder, etcétera, etcétera, pues tuvo aquello que podemos decir como una revelación inspirativa y creó el 29 de mayo, fíjate que estamos a 31, pero un 29 de mayo de unos cuantos años atrás, concretamente de 1954, pues un grupo de amigos, conocidos, gente de confianza, creando el Club Bilderberg. Fíjate lo que podía ser un club que podía durar 2 telediarios, a día de hoy está pues vigente, en el cual se reúnen personas muy influyentes de muchos ámbitos de todo el mundo. Y que precisamente pues este año sí, se celebra, pero ya se escogió con antelación hacerlo en la capital de España, en Madrid, para su, 70, podríamos decir, reunión. ¿Qué opinas? Que este año, curiosamente, que además, fíjate, no sé por qué, pero tenía la intuición, y esto era intuición, no se basaba en nada, pero a veces ya sabes que se mueven ciertas precogniciones, que sería en una ciudad española y muy, podríamos decir, influyente a nivel económico por lo que se está subiendo, y tenía pues en mente Madrid. Y justamente cuando me enteré digo, mira, qué casualidad, ¿no? O causalidad que se celebra en Madrid. ¿Qué opinas de esta reunión que se celebra en Madrid? Que si miramos un poco el histórico, donde se celebran las reuniones, pues después en esas tierras hay actividad, que decimos en catalán, hay actividad. ¿Qué opinas? Bueno, lo del Club Bilderberg quizás algún día valdría la pena centrar un poco la descripción de la génesis de todo esto. Hay que recordar que el Club Bilderberg, sobre todo, se creó primero en un primer nucleoide alrededor de lo que después fue el Benelux, ¿no? Que fue esta semilla primigenia de lo que después sería la Unión Europea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y entonces como creación de una especie de fondo económico un poquitín liberado de influencias externas, y ya sabemos todos que Luxemburgo hoy en día en Europa es uno de los lugares donde se evaden los capitales, Suiza y Luxemburgo sobre todo, ¿no? Pero Suiza, que está muy ligada con el Vaticano, que quizás hoy de pasada, cuando sigamos con lo del Arca de Gabriel, pasaremos también por las influencias del Vaticano en Suiza y de Suiza en el Vaticano, porque hay cosas que nos van a ligar con todo esto. Pero bueno, el tema del Club Bilderberg, es que haya escogido Madrid, a mí no me sorprende en absoluto, y además que quiero decir que hasta cierto punto era esperable, porque en estos momentos hay una crisis en Madrid, digamos una doble crisis en este momento. Ya se había anunciado que para junio de 2024 iba a haber una crisis muy importante. Atención, que además puede haber una crisis militar, pero bueno, a ver si nos da tiempo a hacer algún comentario al respecto. Pero que claro que hay que recordar que la monarquía española está en crisis total, la monarquía inglesa ya sabemos cómo está porque lo hemos comentado, y la monarquía española pues también está pues en un momento un poco dudoso de crisis, y que está muy ligado pues a esta monarquía inglesa, pero tenemos además un caos bastante notable alrededor de las actividades parlamentarias en España por la aprobación de nuevas leyes, la propia, inestabilidad, de personal del propio presidente del gobierno. Es decir, que en estos momentos esta reunión del Club Bilderberg tengo la idea de que va a introducir elementos de corrección en este entorno que está, como un poco desencajado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguramente después de esto veremos novedades
respecto, digamos, a la cúpula del poder en España. Y que creo que lo verdadero objetivo de esta reunión de Madrid es reestructurar el tema España, porque aparte del tema España incluye otros temas importantísimos también en estos momentos, como ya sabemos la relación con Marruecos. Pues a ver, la relación de Marruecos con España, pues todos sabemos cómo está, pero hay muchísimos intereses en la Unión Europea y por descontado en el Club Bilderberg en Marruecos, no tan solo en España, y incluso diría en letras mayúsculas en Marruecos. Y todo esto creo que después de esta reunión, recordemos que, por ejemplo, que en un momento determinado, cuando alguno de los políticos españoles que estaban en un candelero de posible líder de alguna formación política acudía a las reuniones del Club Bilderberg, tarde o temprano salía de escena. Es decir, que allí es el momento en el cual se acepta el juego o se rehuye el juego y, por lo tanto, se abandona el barco. Por lo tanto, estemos un poquitín a la expectativa, porque será muy interesante después del club de la reunión esta del Club Bilderberg en Madrid, si las noticias realmente se traspasan el velo del secreto, que hacer comentarios interesantes sobre todo lo que vaya ocurriendo. Hay teóricos de las teorías conspirativas que apuntan de que donde se celebra la reunión hay después al cabo pues hay como un egregor y acaba habiendo pues no sé, movimientos geopolítico-económicos, ¿no? Ya cuando empezó en su primera, y lo has dicho muy bien, en 1954, concretamente en el hotel de Bilderberg en los Países Bajos, pero ahí quizás sí que hay una estrecha correlación subliminal. Por ejemplo, no sé, del año 2010 para aquí, fijaos, en el 2010, sobre estas fechas, pero del 2010, se reúnen en Sitges, en Cataluña, y al cabo de unos años, ¡pam! 2011 en San Moritz, Suiza. 2012 en Virginia, Estados Unidos. 2013 en Inglaterra. En 2014 Copenhague, Dinamarca. 2015, por ejemplo, en Austria, en la estación alpina de Telsbachen. 2016 en Dresde, Alemania. Oiga, ¿quién escoge las ciudades? ¿Quién escoge el lugar? ¿Sigue alguna lógica? ¿Es un juego de la oca, como el juego templario de la oca, que sigue un patrón? ¿Qué opinas? Sí. Bueno, y ahora en Madrid, claro. No es hacer muchos comentarios sobre todo este tema. Volviendo al origen de la fundación del club y del Benelux famoso, recordar que en Bélgica, en estos momentos tenemos es la capital del Parlamento Europeo, en Bruselas. Recordemos que en esta zona hay una serie de pueblecitos que tienen el origen lingüístico, alguno castellano, Brujas, Bruxelles también viene de un poquitín del toponímico, un toponímico mezclado que sería el lugar de las brujas, ¿no? Y por lo tanto tiene una cierta significación. Recordemos que cuando se crea esto, que también se crea un monumento extraordinario en esta zona que se llamó el Atomnium, que parecía que era, una especie de escultura que hacía un homenaje al descubrimiento del mundo atómico, pero en realidad es una interpretación abstracta del árbol sefirótico. Y por lo tanto, metes aquí, podemos deducir un lenguaje o podemos deducir un poquitín, cuáles son los elementos, conductores de la teoría, de la ideología de esta sociedad, aparentemente, que es una sociedad abierta, pero que de abierta no tiene nada. También, claro, hay mucho que decir sobre algunos de los componentes y de los creadores de los primeros pasos de esta sociedad, pero nos apartaríamos un poquitín del tema. Ciertamente hay, por ejemplo, esta reunión en la ciudad de Dresde. ¿Por qué en Dresde, en Alemania? Decían que Dresde
Y ahora que se comenta tanto lo de Tartaria, que si Tartaria por aquí, Tartaria por allá, me parece que no haya otro tema, pero parece ser que la ciudad de Dresde realmente era una de las ciudades de Tartaria y que la destrucción radical, pero es que no quedó nada en pie y toda la población civil y no civil fueron prácticamente inmolados en una pira de fuego, fue para borrar todo vestigio de esta ciudad que realmente hubiera podido ser uno de los elementos que nos hubiera podido conducir a decir si realmente hubo una Tartaria y pam, seguir un poquitín algunos de los discursos que se han montado alrededor pues de la existencia de esta, digamos, sociedad reseteada, ¿no? Pero que esto es un tema que tiene mucho calado y lo dejaremos para otra vez, ¿no? Entonces, creo que hay otra cosa también muy importante. Hemos de acordarnos de que uno de los elementos, no de la propia ciudad de Madrid, sino que en las cercanías, es el monasterio del Escorial, o sea, fundado por Felipe II, que es una entrada al inframundo, ¿eh? O sea, que era un lugar donde se lanzaban las escorias, porque era un lugar de energías negativas, pues se llama el Escorial, y Felipe II decidió tapar con esta malla, la estructura del monasterio, arquitectura del monasterio es muy reveladora, esta puerta al inframundo. Y esto también podemos hablar de muchas, digamos, construcciones arquitectónicas de este tema. Pero que quiero decirte una cosa que es muy importante. Las puertas a los inframundos, al mundo agártico, como quieras llamarle, de acuerdo, tienen tapones, pero las fuerzas se diseminan por los lugares. Recordar que hace unos años hubo una serie de apariciones en el Escorial que fueron muy comentadas, que después terminaron en nada, pero que realmente ocurrían cosas en esa zona, ¿no? Y seguirán ocurriendo. Por lo tanto, el hecho de que esta gente esté ahí, pues bueno, siempre es algo significativo, ¿sabes? O sea, porque ahí, y estoy seguro que si repasáramos uno a uno los lugares donde se han hecho estas reuniones, todas tendrán algún tipo de conexión energética y además con el propio devenir del tiempo en el que estaban, digamos, realizadas estas reuniones, ¿no? Esta de Dresde me llama especialmente la atención, pero quiero decirte que creo que tendríamos, si algún día podemos entrar una a una, yo creo que un día podríamos hacer con un poco de tiempo un programa analítico del Club Bilderberg, porque hay mucho que hablar ahí. Puede ser que dentro de este club, bueno, como toda asociación o club del tipo que sea, pues hay dos niveles, ¿no? Unos que es, pues bueno, de ancho de banda, pero después hay otro que realmente es el que coteja las temáticas, el argumentario, pues toda, podríamos decir, organización o coordinación, ¿no? Porque parece ser que este año, y ya para acabar, porque esto lo enlazaremos con el Arca de Gabriel, pero parece que, según se ha comunicado, se va a hablar mucho de las inteligencias artificiales, de la seguridad, de las nuevas fronteras de la biología, del clima, del futuro de la guerra, el panorama geopolítico, desafíos económicos para Europa, Estados Unidos, también, como no, panorama político de Estados Unidos, que en noviembre hay unas elecciones que pueden cambiar algún paradigma o no. ¿Cómo está la situación de Ucrania, el mundo, Oriente Medio, China, Rusia? Oiga, les va a faltar más tiempo que aquí en la radio, ¿no? Para hablar de tanta temática y tanta profundidad, pero seguro que hay el back office de los temas. ¿Qué crees que se puede hablar? Bueno, en estos momentos la proximidad de una guerra material, estamos en una guerra con episodios de todos los tipos, ¿no? Ataques HARP, problemas, revolcones políticos de todo tipo. Estamos en un momento realmente caótico. Hay una guerra militar, digamos con unos contenidos no claros, porque no es la típica guerra, digamos, de agresión continua y constante en búsqueda de una capitulación, sino que hay un paso adelante, dos pasos atrás, un paso a la derecha, otro paso a la izquierda. Hay una terrible confusión, pero creo que todo esto está generado por algún tipo de inteligencia no artificial que desde algunos años está absolutamente también en el background de toda digamos, el desarrollo geopolítico en el mundo actual. Hemos hablado muchas veces de la agenda alienígena y cosas de este tipo, que son las que están imbricadas con todo esto, ¿no? Y por lo tanto, también es un momento, hay que decidir qué se hace con lo de Ucrania.
porque es que esto si no va a acabar directamente en un caos nuclear. Esto es evidente. El que no lo sepa ver, y además la Unión Europea ha sido torpe. Incluso creo que en este sentido el propio gobierno de España en los últimos momentos ha cometido una serie de torpezas diplomáticas que lo han enredado todavía más, y que esas torpezas diplomáticas alguien tendrá que reconstruirlas. Pero, perdona, ¿qué tipo de torpezas diplomáticas te refieres? Bueno, vamos a ver, por hacer una alusión simple, digamos, la filiación pro-palestina del gobierno de España en estos momentos es bastante peligrosa, a mi forma de ver. Y por otra parte, recientemente, la presencia de Zelensky en España y el discurso de Su Majestad Felipe VI, dando un paso muy avezado hacia una postura antirrusa, me parece extremadamente peligroso. No sé, yo lo siento así, no sé si nuestros oyentes comparten o no este criterio, porque al pueblo español no se nos ha preguntado si somos rusos, antirrusos o no queremos ser antinada. ¿Me entiendes? Que una neutralidad maravillosa sería perfecta para nuestro país, pero bueno, ¿me entiendes? Hay, digamos, aventuras que no son confiadas al pueblo, sino que son impuestas. Y en este caso yo creo que ahí, en esta reunión del Club Bilderberg, necesariamente se va a tener que hablar de moderación o de reconstrucción del discurso político. O sea que espero poder tener la fortuna de aquí en Sapiens poder de alguna forma valorar un poco lo que sepamos, si es que nos lo dejan saber. Comentabas sobre el tema alienígena. Esto ya lo haré en profundidad en un próximo programa con nuestra especialista en ufología profunda, pero viene un poco a colación de lo que has dicho, de que nada está sucediendo porque sí. Y ojo, un militar norteamericano, concretamente el coronel Carl Nell, ha dicho, ojo, que hay facciones dentro de Washington que impiden hacer pública oficialmente una serie de informaciones. ¿Y cuál es esta información? Pues ha dicho que una inteligencia no humana está interactuando con la humanidad. Cuando hablamos de inteligencia no humana, ¿podría ser una inteligencia artificial autónoma? ¿O realmente es una inteligencia no humana biológica que está moviendo una serie de hilos con un propósito? Una respuesta y nos vamos al arca de Gabriel. Sí, al cabo, y aparte de alguna forma vamos a rozar este tema también, con lo del arca. Que, bueno, mira, esta información de este coronel norteamericano lo hemos comentado también con Olga recientemente, y bueno, confirma, hay muchos otros, militares y gente de inteligencia que han trabajado en bases y que tienen información de este tipo, que, bueno, hace tiempo que se va diciendo, pero esto es una información muy reciente y muy abierta, y que nos hace recordar de que lo que dijimos incluso en un programa reciente, en estos momentos no hay que pensar ni en izquierdas, ni en derechas, ni en socialismos, ni en tonterías, sino que hay que pensar en humano y antihumano. ¿Y qué es lo que puede ser antihumano? Aquello que no lo es. Y por lo tanto, ahí estamos. Y otro día quizás vamos también a explayarnos mucho en el tema de las agendas alienígenas, porque esto hace mucho tiempo que también se va, digamos, calentando en los mundos supuestamente conspiranoicos, pero que generalmente son los que verdaderamente informan de lo que está ocurriendo en el mundo. Mira, precisamente, hace pocos días, una persona vinculada pues a una determinada línea política decía que, de alguna manera que tenía que ser fiel pues al partido político en el cual milita y tiene, pues supongo que un buen sueldo, pero bueno, esto es otro tema, pero que decía que su líder estaba haciendo, acciones, decisiones antilógica
humana, pero que por fidelidad y por, bueno, pues compromiso y estas reglamentaciones que hay de partido, pues que no se podía revelar, pero que estaba viendo este comportamiento antilógico humano. ¿Esto cuadra un poco quizás con lo que estás diciendo de humanos y antihumanos? Sin duda, y pues muy mal por este señor, porque vamos a ver, se llega a la política por defender al pueblo, no por defender un escaño. ¿Entiendes? O sea, los compromisos políticos nunca tienen que ir por encima del pueblo. Y si van por encima del pueblo es que no hay democracia y lo que hay es una tiranía. Y por lo tanto, si este señor u otros señores han llegado a esa conclusión, pues que actúen en consecuencia, que actúen con honor, por Dios. Pues claro que sí, que hay una política antihumana dictada por fuerzas exteriores, con toda seguridad. Y bueno, es que yo creo que en los últimos, yo además es que soy muy consciente que en los últimos programas de Sapiens siempre hemos dejado un subrayado de este tema, para que nadie se duerma en los laureles y que se crea que nuestra vida es la misma de siempre. No, ya no es la misma de siempre, porque todo el poder que se nos proyecta es un poder contra nosotros, y eso es así. Y para que sea contra nosotros, ¿qué puede ser? ¿Porque es una facción política que cree que todos los demás son tontos? No. Es que hay un programa que no está marcado por un sentido humanístico, está marcado por un sentido destructivo hacia la humanidad. Y ahora explicaré, si podemos entrar en lo del Arca de Gabriel, alguna cosa que es muy interesante al respecto. Mira, permíteme que va a colación de lo que acabas de decir, profesor Tristán, una persona muy influyente, Yuval Hariri, portavoz de Klaus Schwab, hace mucho hizo recientemente pues una declaración que debería pues producir algún calfred, algún escalofrío a alguien. Y dijo, si las cosas van mal y llega el diluvio, él y la camarilla de oscuros amos del mundo construirán una arca y dejarán que esto se ahogue. Esto tiene tantas interpretaciones, pero dices, oiga, este hombre no habla por hablar, no gastas energía banalmente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué está pasando? Quizás el secreto del Arca de Gabriel nos puede dar una pista, ¿no? Cuéntanos. Sí. Es así. Bueno, yo no sé si los oyentes que hoy están con nosotros han oído un poquitín o han repasado el programa anterior en el que explicamos ese hallazgo absolutamente misterioso de un cofre. O sea, cuando nos imaginamos un arca, nos imaginamos una caja de madera con tapa, con candados que nadie puede abrir. Pero no, estamos hablando de arcas o de contenedores tecnológicos de energías absolutamente superiores, no diré que son no humanas, o quizás lo que sí fueron de una civilización humana muy avanzada. Hacemos un resumen de esa civilización humana y la llamaremos Atlantis por llamarla algo, podríamos llamarle Lemuria, Hiperbórea, yo qué sé, cualquier tontería que se nos ocurra. Una civilización humana muy avanzada que dejara o que quizás abandonara la Tierra en dirección a otros planetas y a otras constelaciones, por ejemplo, la famosa Aldebarán de la que hemos hablado siempre, la de la constelación de Tauro y todo esto, y que dejara en la Tierra una serie de impulsos supercientíficos para controlar la evolución de una nueva humanidad encima de la Tierra, después de uno de esos reseteos de los cuales se está gastando tanta saliva para hablar, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, es que el Arca de Gabriel, que fue encontrada, que supuestamente un ser extraterrestre o supraterrestre, el tal Gabriel, entregó pues al profeta Muhammad, que hablamos, pero son 600 o 700 años después de Jesucristo, o más, creo que el mundo musulmán alrededor de los 800 años. Ahora me cogéis en un orsay de calendario histórico, y entonces, pues bueno, esto en un momento determinado, este señor coge aquello que es un poder de Dios y entonces lo pone en un sitio para que allí genere un impulso que de alguna forma alimente
espiritualmente, conduzca espiritualmente, genere una evolución en un cierto tipo de genoma que está circundante. Y eso es lo que estaba debajo de la Kaaba, y que en un momento determinado no sabemos si porque los cuidadores o los conservadores o los imanes de la zona de la Kaaba ya conocían por escritos antiguos, y que en un momento determinado se dice que por casualidad, porque hicieron unas obras y tal, resulta que van en busca de eso, y cuando encuentran eso resulta que es un arma o que tiene un sistema de defensa, un sistema de control, de no acercamiento, que lo que hace que si realmente gente o seres que no están cualificados genéticamente se acercan, los destruye. Entonces, claro, aquí hay muchas teorías, ¿no? Entonces, pues bueno, resulta que este arca, por los motivos que sea, es inmanipulable. Pero ¿por qué no es inmanipulable? Hay una teoría que se dice que legendariamente que el día que se mueva el arca de Gabriel va a empezar el fin de los tiempos. Anda, qué adecuado, ¿no? O sea, que en el 2015, en 10 añitos, lo que está pasando, señores, y incluso con la llegada del Club Bilderberg a Madrid, que veremos que será otro acto de esta especie de camino tortuoso, cada vez menos tortuoso y más recto, hacia el fin de la sociedad humana tal y como la conocemos, ¿no? Y entonces hay otra teoría, quizás una teoría más secreta, que dice que este arca que fue, o este elemento supratecnológico que fue entregado, y ahora vamos a abrir un interrogante porque nos va a conducir a otro discurso, ¿se entregó uno o se entregaron otros más? ¿Y dónde están? Ahora vamos a ir a por ello, ¿no? Entonces, pues esto en aquel momento, entonces representa, digamos, la entrega de un superpoder, pero que este superpoder es de una hiperinteligencia que es capaz de captar lo que está ocurriendo alrededor suyo y dar impulsos. Entonces, ahora sabemos perfectamente, después de que sea de alguna forma hablado y demostrado y de alguna forma ya estamos superando y hemos llegado a otros niveles desde que descubrimos lo del MK Ultra, que de alguna forma se puede proyectar masivamente una intención de actividad, no tan solo en la actividad personal, sino en la actividad con contingencia histórica. Y eso es lo que estaría haciendo este elemento supratecnológico entregado al profeta Muhammad y que se dejó en esta puerta del espacio-tiempo que se llama la Meca, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que realmente, ante la imposibilidad de manipular esto, se sabe que hay unos escritos y unos códices, porque claro, ahora yo quiero hacer un pequeño aparte. Nosotros hemos hablado siempre de las búsquedas de los objetos mágicos, ¿no? Hemos hablado de la búsqueda del Grial, la búsqueda de la Atlántida, la búsqueda de cualquier cosa que sea una supratecnología que ha sido la actividad única de todas las sociedades secretas. Conservar lo conseguido y seguir buscando por conseguir. Y recordemos que también el propio Napoleón, cuando va a Egipto, ¿qué va a hacer? Va a buscar todo lo que hay allí. Sin la expedición de Napoleón, o sea, la difusión de los poderes de Egipto, hubiera tenido un camino absolutamente errático, ¿no? Pero quiero decir que muchos eventos de la historia de la humanidad están marcados por la búsqueda, la conservación o el robo o la adquisición de algún tipo de tecnología secreta, Y por lo tanto nos encontramos que ¿dónde está los vestigios de esa tecnología secreta? Está sobre todo en los viejos textos, en los viejos pergaminos, en los libros secretos, y que en este caso existía el libro de instrucciones del manejo del Arca de Gabriel, pero que hay muchísima información en poder de las sociedades secretas. Por ejemplo, Leonardo, que fue uno de los grandes iniciados, todos sus sistemas de ingeniería
más adelantados están en poder de unas sociedades secretas, ¿no? Y entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que ocurre? Que estas sociedades secretas mantienen nunca más, y mejor dicho, y más adecuado, en secreto los logros de todo lo que han conseguido. Recordemos que cuando se comenta el descubrimiento de la tumba de Christian Rosenkreuz, se habla de una tecnología absolutamente superior que hay dentro de esa tumba. Y esa tecnología no ha sido asimilada, no ha sido trasladada, no ha sido preservada, no ha sido escondida en alguna parte. Claro que sí. Y lo que hemos hablado de la Thule Gesellschaft, ¿cuál era el origen de la Thule Gesellschaft? Conseguir el manejo del espacio-tiempo, y esto es lo que consiguieron y lo que he intentado yo también dejar claro cuando escribimos ese capítulo fantástico de la Thule Gesellschaft. Pues estamos exactamente delante de lo mismo, ¿no? Y entonces volvemos un poquitín pues al tema del Arca de Gabriel, y entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Pues resulta que parece ser que los únicos que tienen la información clave son los rusos. Todo eso es antecedido por algo muy misterioso, que es el derribo de un avión de pasajeros, un Airbus, con 250 personas, 212 pasajeros, más la tripulación y no sé qué más. Y entonces esto coincide en un avión que sale de un aeropuerto en el Sinaí y es derribado probablemente por una explosión dentro del avión o por ser alcanzado por un misil tierra-aire. Que curiosamente había una baliza. Se dice que pesaba algo más de 2 toneladas, que no pasó por ningún control de ningún tipo, y dentro del avión estaba. Esto también es un tanto extraño, ¿verdad? Sí. La baliza era atractiva, ¿eh? O sea, se habla mucho de que hubo una explosión en el avión, pero yo, por lo que he visto de los restos del avión, yo creo que fue alcanzado por un misil tierra-aire que fue guiado por una señal del propio avión que fue atrayendo, digamos, de una forma inexorable el proyectil. Y lo que se ve perfectamente, digamos, que la cabina está partida en dos, pero una explosión de una naturaleza mayor hubiera volatilizado, o sea, no hubiera habido restos. Esto es como la famoso derribo del avión del Germanwings, que es otra cosa que también es muy misteriosa. Bueno, yo me refería al vuelo del Malaysia Airlines, el NH340, que desapareció el avión, pero se sabe que había dentro, en el compartimiento de carga, una baliza de unos 2 toneladas, 2.000 kilos, que nadie o casi nadie sabía cómo se había subido allí, qué rumbo tomaba y qué podía ser. Muy extraño, mucho. ¿Qué podía ser? Pero esto, yo me refería al avión que fue derribado sobre el Sinaí y que produjo en un principio una pequeña crisis diplomática con Arabia Saudí, ¿eh? Pero que bueno, que el tema no está justamente en un enfrentamiento con Arabia Saudí, porque ahora vamos a comentar otra cosa. Realmente los rusos entonces acuden a la Meca y pueden manipular, pueden acercarse, y hay una cosa que es muy importante. Alguien ha comentado que este elemento supratecnológico es, digamos, el que será encargado en el próximo reseteo de escoger los genomas, es un localizador de la señal genética, porque ahora vamos a hablar, esto es misterioso. Será el encargado de escoger, digamos, los supervivientes y los que no serán supervivientes. Y además, permíteme, esto podría estar relacionado o no, yo siempre lo dejo así, que cada uno saque sus propias conclusiones, de que, fíjate qué prisa hubo en su momento y ahora se ha silenciado de las personas que no se habían infectado de aquello, que los buscaban desesperadamente para saber qué tipo de genética o inmunidad tenían, que no fueron afectados sin estar, pues haberse tomado el chupito ese, ¿no? Ya nos entendemos. ¿Puede haber algún vínculo? Sin duda. A ver, lo que hay en estos momentos de una forma muy clara es una lucha entre suprapoderes, ¿eh? Hemos hablado de agenda alienígena, pero no hay una sola agenda alienígena, ¿eh? Hay una agenda pro y una agenda contra. Se repite un poco
digamos, esa teoría que después todo el mundo ha seguido a pies juntillas de Zecharia Sitchin, de los Anunnaki, Enki contra Enlil, se está repitiendo exactamente, no exactamente con la descripción que hizo Sitchin, pero se está repitiendo, digamos, un enfrentamiento entre las fuerzas cósmicas humanas y las prohumanas y las antihumanas. Y por lo tanto, en estos momentos, por ejemplo, uno de los elementos más clave es que la señal genética que reconoce las arcas, porque vamos a hablar también de las arcas de la alianza. Espero que también que en el Congreso, cuando hablemos de lo Nostradamus, podamos explayarnos un poco en el tema, que reconocen una señal genética. Y por lo tanto, el que se acerca y no es de la señal genética, queda, digamos, neutralizado, por decirlo de alguna forma. Y solo se acepta la entrada de algún tipo de genoma que sea reconocido. Por eso los rusos que tienen la clave de las instrucciones saben que la gente que se tiene que aproximar a ese tipo de superaparato tiene que tener algún tipo de señal genética concreta. Y ahora seguiremos avanzando con esto. Y quiero decir que uno de los elementos de la lucha que hay, digamos, en superficie, que es esta especie de marea de extranjería, vamos a llamarlo así para no entrar en definiciones, que hay en Europa, hay a mucha gente que le tiene sin preocupación, porque los que saben el final de los tiempos y que la señal genética será la escogida y la demás será borrada, ¿no os recuerda eso lo del juicio final? O sea, ahora deberíamos volver a lo del Apocalipsis de San Juan, y los elegidos y los no elegidos y todo esto. Pues exactamente este tema va de esto. Entonces los rusos crean un grupo que es reconocido genéticamente, que son los que van a ir a la Meca y van a poder trasladar esto. ¿Dónde? Lo trasladan a un superacorazado, porque es una flota militar que es lo que va a llevar esto a la Antártida, que es donde dice este cofre del espacio-tiempo que da las misiones y da todo lo que se tiene que hacer. Y dice, no, esto tiene que ir a otro sitio, y ese sitio es la Antártida. Pues ¿por qué no cogen un superacorazado para ponerla allí en una... No. Lo que va a trasladar el Arca de Gabriel es un barco oceanográfico lleno de científicos escogidos para poder desencriptar el poder del Arca, porque esto era un hallazgo absolutamente brutal. ¿Y por qué no nos hemos preguntado que en toda esta historia van los rusos y se la llevan tan contentos, mientras el patriarca Kirill va a ir al Triángulo de las Bermudas a encontrarse con el señor jesuita del Vaticano, que le va a entregar lo que se tiene que hacer allí? ¿Me entiendes? Porque esto no está en el libro de Gabriel, está en donde quiénes son los que han sido los auténticos próceres y líderes de la búsqueda y captura de todos los secretos de la ciencia antigua. El Vaticano. ¿Entiendes? El archivo secreto del Vaticano en estos momentos es donde están los secretos de la tecnología más antigua del mundo. Sin lugar a dudas, no me cabe la menor duda de que allí, incluso entre esos pergaminos, esos manuscritos antiguos, etcétera, están los verdaderos orígenes de la humanidad. Hay 80 kilómetros lineales de información. Necesitas 1000 años para ojearlo todo. Sí. No, pero ahí está lo bueno, ¿eh? Y entonces quiero decir, todo esto que nos estaba buscando a las sociedades secretas, la sociedad secreta que tiene más información y más veraz en estos momentos es el Vaticano. No lo juzgo como bueno ni como malo, lo juzgo quizás como necesario, y quizás es un tema que deberíamos enfocar, porque muchos científicos, entre ellos a los que descubrieron la verdadera realidad de las pirámides de Giza, y lo hemos comentado en los capítulos de piramidología, decidieron
de acuerdo con el gobierno egipcio y con los superiores desconocidos, no difundirlo a la humanidad porque la humanidad no estaba preparada para asumir esto. Pero fíjate una cosa, los que saben de todo esto saben que cuando llegue el momento del fin de los tiempos, los monolitos, porque estas arcas no son cajitas, son monolitos. Los monolitos elegirán la señal genética y lo demás lo desecharán. Y es más, sabemos que por eso los egipcios hacían lo que hacían y los quechuas hacían lo que hacían, que lo van a seleccionar por la emisión del genoma, es decir, que habrá la resurrección de los muertos tal y como se nos habla en el Apocalipsis. Y por lo tanto, dará lo mismo que de la población de Dinamarca, vamos a suponer, sea totalmente de una raza externa, porque esto será borrado y incluso lo que esté debajo de la tierra será resucitado. Lo que hay de valor será rescatado. Y esto es el verdadero kit de la cuestión del arca de Gabriel. Y ahora yo me pregunto, y volveremos al por qué en la Antártida y por qué al sitio que van a entregar esto. En estos momentos vuelvo a rescatar de mi cajón de los retales de las historias misteriosas del tiempo en un pequeño párrafo que se va a llamar Putin en Alemania. Porque resulta que Putin, que era un hombre de la KGB, asistió pues a los últimos momentos de la Alemania oriental y al derribo del muro, y fue uno de los encargados en el último momento de recuperar toda la ciencia alemana de la Segunda Guerra Mundial, que había muchísima parte, sobre todo de los subterráneos, en la zona de Alemania Oriental, que hemos hablado muchísimas veces de todo esto, y llevársela a Moscú. Y tuvo contactos con gente, sobrevivientes y testimonios de todo lo que se estaba haciendo allí. Y por lo tanto era un hombre muy consciente de lo que había y de lo que significaba para el futuro. Y por lo tanto, este Putin, ¿me entiendes?, que estuvo en ese momento, en ese manejo, es el hombre que va a guiar todo esto y llevarlo a la Antártida. ¿Y dónde lo van a llevar a la Antártida? Donde están las actuales bases rusas, que son las que circundan, porque claro, todo el mundo pensó que los alemanes llegaron a Neuschwabenland en el norte, en la tierra de la reina Mau, hicieron allí unas casitas y se pusieron, y entonces los que venían de las SS desfilaban encima de la nieve con los uniformes negros patinando con las botas, pero por Dios, qué cosa tenemos en la cabeza que no somos capaces de penetrar en cómo se evolucionan los misterios. Ellos entraron por lo que dijo el almirante Dönitz, las bases submarinas, y por eso entraron con los submarinos subglacial al interior, y allí pues encontrarían pues lo que dijo el almirante Berth, que habló de los Ariani. Y entonces, en estos 70 años, esa gente no habrá evolucionado. Yo creo que sí. Olga y yo, que perseguimos el contacto con la sociedad secreta Friendship en las Islas Huaytecas, hay miles de islas y solo una, la entrada secreta al inframundo, al que llevaron a alguna gente que fueron curados por, digamos, una curación holográfica inmediata de sus cánceres, ¿entiendes? O sea, utilizaron resonancia magnética no solo para describir el estado de los órganos, sino para corregir el estado de los órganos y no eliminar las células cancerígenas, simplemente volverlas a células normales. Y esto era el secreto de esta organización Friendship, y que entraban con sus barcos a través de las paredes de roca, porque claro, resulta que los ovnis, tal y como nosotros pudimos comprobar en Valparaíso, que era otra de las entradas a la tierra subterránea, llamémosla hueca, todo lo que quieras. Hay muchas teorías y muchos tontos hablando de esto, ¿no? Pero quiero decirte que, bueno, mira, hay lo que sale por internet.
a veces tener acceso a informaciones especiales cuesta muchísimo y cuesta muchos años de tu vida. O sea que yo todo el respeto a toda la gente que está hablando de esto, ¿no? Pero quiero decirte que esto es simplemente a través de la desintegración, reintegración, como habla clarísimamente el libro de Jean Robin, que muchas veces he comentado, porque nosotros, cuando ellos publicaron estos libros, estábamos en Valparaíso y vimos lo que vimos. Pues no es necesario que hubiera bases, la famosa base 211, que pudiera ir el almirante Bert a bombardearla y todo esto, porque no estaba nada en la superficie. Y si hubo algo en la superficie, eran señuelos, por si se producía un acercamiento o un control aéreo. Entonces, pues bueno, que tuvieran así, pues ya están aquí, bueno, ya lo atacaremos. De hecho, se sabe que antes de la famosa expedición High Jump, los ingleses intentaron con un grupo de tropas especiales que habían estacionado en las Malvinas, intentar llegar allí y destruir la base, que dicen que sí, que entraron y que destruyeron y que no sé qué, pero que bueno, que si algún día entramos en el tema, hay cosas que son absolutamente increíbles, es decir, que puede ser perfectamente un invento, ¿no? Cuando hablas, y nos quedan 2 minutos de programa, cuando hablas de la Antártida, estas bases secretas submarinas, con todo lo que nos has argumentado, ¿tiene alguna relación? ¿Recuerdas que lo comentamos en su momento, hace unos años atrás, de esa reunión de las élites globales? Hablábamos hace un momento del Club Bilderberg que se reúne en la capital de España, Madrid, pero esa otra reunión en la cual estaba Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo también del Foro Económico Mundial, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, asistieron a una reunión secreta con otras personas que dices, oiga, en la Antártida habéis ido a reuniros secretamente, y después, claro, no era secreto porque en sus propios antiguo Twitter, ahora X, hacían alarde de ello. Vamos a ello, pero déjame terminar, porque el arca está en Putin y las fuerzas rusas. Lo que van a hacer es no entregarla a los supervivientes, vamos a decir, porque hay mucha teoría de los que habían sido genéticamente mejorados, porque lo que se sabe es que a la Antártida la gente que se llevó ya eran gente, o sea, los que tenían la señal genética lo más pura posible, porque ellos ya habían tenido otro monolito. Otro día, si queréis, hablaremos del monolito de 2001, Odisea en el espacio, y la teoría de Arthur C. Clarke, que es una teoría magnífica, expresada en unas novelas, pero es magnífica, que nos va a dar la clave de por qué en otros lugares de la Tierra hay emisiones tan potentes, por ejemplo, la Catedral de Chartres o el Zeppelin Field en Nuremberg, por ejemplo, que hemos hablado algunas veces, en emisiones tan importantes, pero es que ahí debajo ya existen los monolitos. Los monolitos no hay uno en la Meca, ni uno en Chartres, que allí pone que traen el Arca de la Alianza. ¿Ves? No hay uno, hay cientos en toda la Tierra, y algunos de ellos en la Antártida. Entonces, se envía allí para que los que están mejorados genéticamente en 70 años, todos los jóvenes y las mujeres que fueron llevados allí criaron una raza genéticamente mejorada, que es la que puede manipular y es absolutamente aceptada, ¿me entiendes?, por este tipo de elementos supratecnológicos. Y por eso van y no entierran en el hielo, sino lo entregan a las bases intraterrenas que hay de los que se pusieron allí hace tantos años. Y esto, pues cuando queráis, ampliamos la información al nivel que queráis. Aparte, allí existe un portal de teletransportación por el que se puede ir por todo Sudamérica, donde los millones de personas que ya se han generado, ¿me entiendes?, están repartidos. Algunos volvieron a la superficie en 1980, como dijo Wilhelm Landing, y volvieron a llevar a la superficie la verdadera lanza de Longinos que estaba en la Antártida y que ahora está en poder de una sociedad supersecreta que no hay nadie que sepa quién es, pero que está y está donde tiene que estar. Y no es en el Hofburg de Viena. Y entonces esto, en 1970 hubo una salida, creo que ahora hay otra salida,
Y después también hay algo muy peligroso. China está intentando colonizar a toda velocidad todo lo que pueda de la Antártida. Y esto veremos qué pasa también. Porque aquí es donde se va a producir de verdad el choque final entre los prohumanos y los antihumanos. Vuelvo a decir, no hay socialistas, no hay comunistas, no hay fascistas, hay humanos y antihumanos. Esta es la verdadera distinción. No nos perdamos en farándulas de guiñol. Profesor Tristán Castell de Pinós, como siempre, impresionante la información, la argumentación, la oratoria, la profundidad, y tus conocimientos nos abruman, nos sorprenden, nos fascina, la verdad. Quizás lo que sucede día a día, mes a mes, año a año, no es producto de azares económicos, geopolíticos y tal, sino que hay un estrecho y bien diseñado plan para algo, y que parece ser que buena parte de la sociedad, porque está informada, no despierta, sino informada, ven este plan que dices tú de antihumanos y prohumanos. Como siempre, haremos un seguimiento de este tema, ¿no? La próxima semana. Sí. Sí, yo además os recomiendo que si tú también puedes, Ferran, yo lo he hecho antes de confrontar todas estas informaciones que hoy os he brindado, que me parece son muy interesantes, volver a ese capítulo magnífico que hicimos aquí en Sapiens sobre la Antártida, que fue la reunión del Cabal en la Antártida, que situándolo en el tiempo que digamos que ocurrió todo esto, hay muchísima información complementaria a lo que hemos dicho hoy, O sea que en este sentido os recomiendo que se vuelva de alguna forma a este capítulo, que es digamos muy complementario con todo lo que hemos comentado. Y tanto que sí. Pues muchísimas gracias. Ya se nos teletransportó el tiempo a otra dimensión, pero seguiremos aquí gozando, escuchando como siempre al profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, muchas gracias, repito. Vale, gracias a vosotros, sobre todo a nuestros queridos oyentes o seguidores, o yo qué sé, a los miembros de la Áurea Catena esta que yo siempre he pregonado aquí. Gracias a vosotros, porque recibo siempre, aunque no os conozca, la buena energía que me enviáis, y esto es lo que me da fuerza, y creo que también a Ferran y a todo, y a lo que es Sapiens, que es digamos como un núcleo de energía súper positiva para seguir manteniéndola y para seguir investigando y vertiendo las mejores informaciones para vosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Amigos y amigas, de lo dicho aquí, reflexionad un poco. ¿Por qué hay personas que reaccionan de una manera y otras no reaccionan cuando deberían reaccionar ante ciertos atropellos? No sé si os habéis fijado, pero el césped, si no lo riegas, se muere. Analizad este mensaje oculto, encriptado, decidlo como queráis. Dicho esto, qué pedazo de tema. Sacad vuestras propias conclusiones. Feliz día.